Buenas tardes. En el día de hoy estaremos hablando acerca de nuestro proyecto investigativo titulado El discurso de los profesores, estudiantes y egresados de la licenciatura en Matemáticas en Investigación en Educación Matemática y la relación con su práctica pedagógica. Este trabajo investigativo está conformado por Iván Padilla Escorcia, Robinson Conde Carmona y Sonia Balbuena Duarte. Bueno, inicialmente nosotros contamos con 4 situaciones que nos conllevaron a encontrarle sentido a esta investigación, siendo 4 situaciones problemáticas que partimos para llegar a una posible solución a lo que estamos planteando. Tenemos como primera situación que el programa de licenciatura en Matemáticas es un programa que actualmente se encuentra en proceso de acreditación por pares del Ministerio de Educación Nacional, mayor ente de educación en Colombia. Tenemos que esto implica que el programa de licenciatura en Matemáticas cuente con un personal docente cualificado, siguiendo directrices del mismo Ministerio de Educación Nacional que propone la resolución 02041 del año 2016, el cual es un argumento bastante fundamental en el que comenta las competencias que debe tener un docente del siglo XXI en lo referente a investigación. Y esto lo abordamos desde otra situación, que es que los docentes del programa de licenciatura en Matemáticas se sitúan en cuanto a su discurso en un nivel regular o bajo. Esto teniendo en cuenta que el recorrido investigativo con el que cuentan es bastante escaso, desde publicaciones de artículos científicos, publicaciones en libros, hasta limitantes estudios superiores de posgrado, especializaciones, como por ejemplo especializaciones, maestrías o doctorados. Esto también nosotros lo sustentamos desde el mismo Ministerio de Educación Nacional en su decreto 2050 del año 2015, en el cual nos comenta que un programa debe contar con un núcleo de profesores con experiencia acreditada en investigación y alta cualificación con formación en maestría o doctorado, cosa que no se evidencia y que nosotros utilizamos como argumento o como estrategia de analizar esto que estamos planteando utilizando el CBLAC, el cual es una herramienta que permite mostrar los currículos vitae con los que cuenta un docente, y en este se evidencia que los docentes del programa no tienen grandes aportes investigativos. Por otro lado, nosotros también percibimos como una situación problemática que es el escaso compromiso que tienen profesionalmente los docentes del programa para crecer en su formación. Esto también se complementa con que los egresados del programa cuentan con esto mismo, desde que no encuentran en sus maestros una motivación o un estímulo que les permita seguir creciendo en su nivel académico. Y esto lo conllevamos a una última situación, que es la alejada conexión que no existe entre la práctica pedagógica e investigativa, en especial en los egresados del programa, siendo esto el principal muestra la formación con la que ellos recibieron se denota en el reflejo que hay en sus clases, que son por lo general automatizadas, un excelente saber matemático, pero un poco dominio investigativo que le permite crecer en su práctica. Y nosotros nos valemos de Restrepo 2005, en el cual él dice que una actividad inherente al proceso educativo mismo es la investigación. Por tal motivo, la investigación es un componente que permite enriquecer la práctica del educador. Esto también dicho por Acuña del 2015, y que un docente constantemente tiene que estar en constante, valga la redundancia, renovación, estar cada día creciendo en su práctica. Ahora bien, nosotros nos planteamos como pregunta problema cómo caracterizar el discurso del educador matemático y su relación entre la investigación y la práctica pedagógica. Además, un objetivo general que es caracterizar el discurso del educador matemático como actuación comunicativa de la relación entre investigación y práctica pedagógica en el programa de licenciatura en Matemáticas. Ahora bien, para nuestro marco teórico nosotros nos valemos de 2 categorías fundamentales en esta investigación, que es la práctica pedagógica e investigación en educación matemática.
Esto nosotros lo utilizamos como un elemento fundamental para la construcción de nuestro constructo teórico en la caracterización del discurso del licenciado en matemáticas. Nos basamos en el Ministerio de Educación Nacional en el 2014, en el cual nos muestra cómo debe ser un docente de licenciatura en matemáticas desde varias competencias, desde sus competencias que son enseñar, formar y evaluar, lo cual debe ser un proceso transversal y que deben estar de una u otra manera relacionadas en búsqueda de que esto conlleva un impacto social. Aparte de que afirman de que el docente debe tener valores, competencias, conocimientos que estén albergados en 4 componentes, los cuales son comunicación, matemáticas, ciudadana, las TIC, científicas e inglés. Esto avalándose en el Ministerio de Educación Nacional 2016, en el que cuando mencionamos a científicas como componente nos estamos refiriendo al componente investigativo con el cual debe contar un docente. Ahora bien, nosotros pasamos también desde varias perspectivas, Rodríguez y Valederilla 2012, que la investigación es un pilar imprescindible para la construcción de teorías que puedan resolver problemáticas educativas. Esto avalado del Ministerio 2013, que afirma que el docente debe incorporar la investigación en su proceso de enseñanza y aprendizaje en su práctica docente con el objetivo de renovarse cada día y de crecer en su práctica pedagógica. Para los materiales y métodos, inicialmente tenemos que nuestro paradigma investigativo se fundamenta en el paradigma interpretativo, que nuestro diseño metodológico se basó en una investigación de tipo descriptiva. Esto porque considerábamos que la metodología con diseño descriptiva es la que más se apropiaba de nuestra investigación, teniendo en cuenta que a través de esta podremos interpretar de una manera más objetiva y concreta una información con base en una recolección de datos que necesitamos o que queremos buscar. Ahora bien, para la población y muestra tenemos que la misma se recogió durante 3 etapas. Primero, los docentes del programa de licenciatura en matemáticas, los cuales eran una población en su momento cuando se realizó la investigación de 66 docentes. Para esto se seleccionó solamente 10 docentes, que eran los que dictaban las cátedras de investigación formativa 1, 2 y 3, investigación en educación matemática 1 y 2, práctica profesional en educación matemática 1 y 2 y trabajo de grado. Este criterio lo hicimos basándonos en un muestreo no probabilístico, es decir, un muestreo que hicimos siguiendo lo que nos pedía la investigación, que en ese momento era seleccionar los docentes que dictaban esas cátedras, porque de una u otra manera es los que están más relacionados con investigación. Como segundo componente tenemos a los egresados del programa de licenciatura en matemáticas. Para esto se seleccionaron 3 egresados del programa de licenciatura en matemáticas siguiendo el criterio del muestreo discrecional, es decir, un muestreo que se realizó por conveniencia, que en este caso era egresados totalmente recientes del programa de licenciatura en matemáticas. Y finalmente, los maestros en formación inicial, teniendo en cuenta que los maestros en formación inicial es una población que abunda de entre 800 a 900 estudiantes, solamente se seleccionaron 45 estudiantes del programa haciendo un muestreo por saturación, es decir, un muestreo en el que se seleccionaron una serie de estudiantes hasta cuando ya la información era redundante y se repetía constantemente. Ahora bien, dentro de los materiales y métodos también tenemos que la metodología que utilizamos en esta investigación fue orientada por fases que permitían alcanzar los objetivos planteados. Esto lo seguimos por medio de Vadillo y Font 2011, un trabajo de investigación que ellos realizaron y que nosotros lo adaptamos a este proyecto, el cual fue descrito por fases. La primera fase, la cual fue la elaboración del constructo teórico a través de teorías que nos permitían hacernos o darnos una idea de cuál debería ser el perfil que debía tener un docente del programa de licenciatura en matemáticas. Como segunda fase, la recolección de los datos tanto a los actores investigados
Y como por último, la determinación de dimensiones y aspectos que caracterizan el discurso del docente de investigación en educación matemática. Tenemos que las técnicas e instrumentos utilizadas para este proyecto investigativo son, primero, una técnica que fue una bitácora de observación y diario de campo que se le aplicó a docentes y egresados del programa, el cual contaba como un objetivo principal analizar la práctica pedagógica y relación que mostraban los mismos. Como segundo, una entrevista a los docentes y egresados del programa, el cual sirvió o tuvo como objetivo brindar información sobre la visión de conceptos claves en su práctica. Esto es investigación, práctica pedagógica y la relación entre ambas. Y por último, como instrumento se tomó una encuesta y grupos focales a estudiantes del programa. Esto sirvió o tuvo como objetivo para recoger información acerca de la visión que mostraban o que tenían estos estudiantes del programa acerca de conceptos claves como investigación, práctica pedagógica, su relación, y aparte de sus intereses y el perfil que ellos creían debía tener un docente del programa de licenciatura en matemáticas que dictara las cátedras de investigación. Bien, nosotros en los análisis y resultados tenemos que para los análisis y resultados tenemos que desarrollamos 4 categorías, las cuales son investigación, práctica pedagógica, relación entre práctica pedagógica e investigativa y una triangulación que se realizó a los mismos. Partimos en investigación. Tenemos que desde la componente de los maestros en formación inicial, ellos coinciden con que esto es un proceso que busca crear o encontrar un nuevo conocimiento. Ellos la marcaron en el estudio de situaciones problemáticas. Por otro lado, los maestros o egresados del programa, desde el diario de campo y las observaciones que se le realizaron a los mismos, se encontró que ellos presentan muchas falencias en investigación, pues sus clases son tradicionales y poco motivantes para los estudiantes. Por lo general, los egresados del programa suelen ser profesores o docentes que dictan sus clases de tablero, llenan el tablero en las clases y los estudiantes se sienten muy poco motivados para aprender la matemática. No existe hábito para investigar, por ejemplo. En cuanto a los maestros del programa de licenciatura en matemáticas, nosotros encontramos que estos hacen variados intentos por cambiar la perspectiva que tienen los estudiantes hacia la investigación. Utilizan estrategias didácticas, esto con el propósito de que se haga hincapié en que se reflexionen acerca de su aprendizaje. Coinciden que la investigación es un proceso de reflexión que permite el crecimiento de su práctica pedagógica. Ahora bien, desde la práctica pedagógica, nosotros encontramos que los maestros en formación inicial la conciben como la asignatura que se trabaja en el programa. Práctica profesional en educación matemática 1 y práctica profesional en educación matemática 2. Otro grupo de estudiantes destaca que la práctica pedagógica es aquel elemento importante correspondiente a la esencia de un docente y que conforme avance el tiempo permiten ser experiencias que la hacen enriquecer cada día más. Por otro lado, los egresados del programa de licenciatura en matemática, desde las observaciones que se realizaron, cabe destacar que cuentan con un escaso repertorio en su práctica. Son pocas las estrategias didácticas que utilizan en el desarrollo de las mismas y además, en cuanto a las formas en que motivan a sus estudiantes, es bastante nula. Cabe destacar que uno de los egresados del programa de licenciatura en matemáticas fomenta la investigación a través de lectura y esto es como clave en cuanto si se pretende tener una buena práctica. Este docente, a pesar de que asegura en la entrevista que se le hizo que no está del todo apegado a la investigación y a la práctica, sí está convencido que es un elemento importante en el transcurrir de su carrera profesional, por lo cual se destaca que este docente utilice o fomente la lectura antes de comenzar la clase
colocándole a sus estudiantes situaciones, problemas acerca de los temas que se vaya a trabajar. Eso fue bastante destacado de uno de los egresados del programa. Por último, en los docentes del programa, ellos le enfocan a la práctica pedagógica, claro está, como la praxis en donde se tiene que exponer todo lo aprendido. Ellos hicieron hincapié que el educador matemático debe ser creativo, recursivo, didáctico, comprometido, con dominio pedagógico y matemático, además de control de grupo y con crecimiento constante en su rol conforme avancen sus experiencias. En cuanto a la relación encontrada entre práctica e investigación, los maestros en formación inicial aseguran de gran forma que la investigación es vital en la práctica pedagógica y también es vital que se relacionen entre sí, puesto que ellos visionan una clase de matemática en donde se estén utilizando ambas y en donde la investigación sirva como reflexión para la práctica. Los egresados del programa también ponen de manifiesto que la relación que existe entre ambas. Ellos son conscientes en afirmar que estas deben ir de la mano, esto para lograr clases más transformadoras, interesantes y de calidad, y que sobre todo sirvan de estímulo para sus estudiantes. Son concretos en afirmar que durante su pregrado nunca evidenciaron la relación entre ambas por parte de sus docentes. Por otro lado, la relación que existe entre práctica pedagógica y investigación para los docentes del programa es que ellos visionan esto como la investigación como una característica clave en el perfil de todo educador y la perciben dentro de la práctica pedagógica. Además, aseguran que la investigación es un elemento que ayuda a mejorar su misma práctica. Con base en esa información que se recolectó desde los maestros de formación inicial, docentes del programa, egresados, desde la perspectiva de la investigación, la práctica pedagógica y la relación entre ambas, nosotros triangulamos la información y encontramos que el discurso que manejan los egresados del programa con los maestros en formación inicial es un discurso que va totalmente de la mano y que si no se compromete el programa a mejorar y a crecer en su formación desde los cimientos, los maestros en formación inicial van camino a ser como los egresados a los cuales se entrevistaron, que son egresados desmotivados, que saben de la importancia de la investigación, pero que no cuentan con un repertorio de estrategias que aprendieron en su pregrado que le permitan crecer en su práctica pedagógica. Es decir, que los maestros en formación inicial y los egresados del programa manejan un discurso a la par. Sin embargo, a pesar de que los maestros del programa de licenciatura en matemáticas tienen un discurso bastante claro en cómo debe ser un docente, desde ciertas competencias que debe tener, esto de una u otra manera se contradice con su mismo actuar dentro del aula de clase, el cual es un discurso bastante desactualizado en lo que ofrece el Ministerio de Educación Nacional de cómo debe ser un docente acreditado para estar en un programa de alta calidad. Recordando que nuestro programa está en proceso de ser de alta calidad. Con base en lo anterior, nosotros llegamos a las siguientes conclusiones, que son que los docentes del programa cuentan con un discurso teórico cercano al constructo ideal que se encuentra en los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. No así los maestros en formación inicial, los cuales necesitan motivaciones, acompañamiento para que su visión y concepto de investigación y práctica pedagógica mejore. Y la imagen de sus docentes como investigadores y promotores en investigar les permita ser una motivación para ser mejor cada día. Además que el discurso, como conclusión 2, que manejan los docentes egresados del programa es muy similar al de los maestros de formación inicial, ya que la visión con la que se quedaron es que sus docentes de pregrado, por lo tanto, muestran una práctica pedagógica no relacionada a la investigación desde su misma praxis, lo que dejó ver ambientes escolares afectados y una lejanía de investigación, de investigar su propia praxis en pro de mejorar la calidad educativa. Como bibliografía encontramos a Acuña, Vadillo, Figueiras y Font, Garcés, Linares, el Ministerio de Educación Nacional, entre otros. Muchas gracias.